apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te levar, fluirás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Muy pero muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en este día domingo y parece que fuese antes de ayer. Pasan la semana una tras otra. Realmente no sé si le pasa lo mismo. Pero aquí estamos para estar compartiendo la palabra del Señor junto, compartir la presencia del Señor, porque Dios está allí con ustedes, está con nosotros, estamos unidos a través del Espíritu Santo de Dios, a través de este contacto visual y también virtual. Hoy es día de Santa Cena, espero hayan preparado
lo que tengamos que preparar para participar junto a la familia. Y recuerde que la sangre de Cristo tiene poder para guardarnos, bendecirnos. Dios tendrá misericordia y el enemigo no entrará a nuestras casas para herir. El texto que quiero compartirle hoy es el capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles. Y conocemos la historia, conocemos que es una historia donde Pablo fue encarcelado y como era judío y a la vez ciudadano romano y era juzgado en todos lados, entonces él pidió ser juzgado frente a César, allí en Roma. Así que en este gran viaje que tuvo que emprender, dice que estaba el dueño de la barca, el piloto, el que manejaba la barca, el centurión que los cuidaba, estaban los marineros, estaba él, también estaba Lucas, el que se dice que escribió este libro de Hechos de los Apóstoles, el escriba de Pablo, pero él estaba allí. Y como sabemos y conocemos la historia, puedes repasarla, pasaron un montón de cosas, porque dice que la gente del barco, y aún había muchos prisioneros que iban a Roma, escogieron darle crédito al dueño, al piloto de la barca, a los marineros, al centurión, y no le dieron lugar al consejo de este siervo de Dios, que por el Espíritu Santo le había dicho que hicieran algunas cosas para llegar sin ninguna pérdida allí a Roma. Pero déjame leerte el texto que nos interesa para compartir en este día. Y dice la palabra del Señor allí, que en esta situación, no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, el que decía habíamos perdido toda esperanza de salvarnos era San Lucas, porque Pablo era un hombre de Dios. Era el que había creído que Dios lo libraría como lo libró de tan grande muerte. Pero sigue diciendo, entonces Pablo, como ya mucho hacía que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido cierto, por cierto conveniente, oh hermanos, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Bendita palabra de Dios en el corazón y en la boca de un hombre verdaderamente creyente. Ahora, déjame acomodarte, hacerte un recuadro de esta palabra, para que nos vaya a nosotros en cualquier tempestad de la vida, como nos está yendo en esta gran tempestad mundial, donde el piso se mueve, las aguas provocan olas de desazón, de angustia, de muerte, de perdición. Pero si nos ubicamos en la mente, en el espíritu, en la fe y en la esperanza y en la palabra que tenía este Pablo, la palabra de Dios nos irá como a él le fue. En primer lugar, dice la palabra del Señor que no viendo por muchos días y noches ni estrella, ni sol, ni luna, y habían perdido toda esperanza de salvarse. Quizás tú seas uno de ellos, que quizás salga al patio o en el balcón y vea alguna estrella, la luna, el sol, pero estás dudando de si saldrás de esto. Pero si tú te tomas de la misma palabra que tenía Pablo, de la misma fe, Dios te bendecirá como lo bendijo a él y a todos nosotros. Pero déjame decirte, dice que Pablo se levantó en esa gran tempestad, que habían perdido un montón de cosas, habían echado un montón de cosas al mar porque ya le servía de contrapeso para salvarse.
dice que se levantó y le dijo: tened buen ánimo. ¿Quién puede decirte hoy y prometerte: tened buen ánimo? Esa palabra buen ánimo viene también de lo que se decía antes popularmente acerca del ánima, del alma. Ánimo y espíritu de Dios que sopla sobre tu alma, te da ese ánimo, ese hálito de vida. Significa en tus emociones, en el alma, ánimo, en tu espíritu, en tu mente, en tu psique. ¿Quién te da esa promesa de que tú saldrás? Pero Pablo, un hombre de Dios que estaba pasando la misma problemática de todo, se puso en pie y dice que le dijo a todos: tengan buen ánimo. Y sigue diciendo la palabra del Señor que Dios le habló en esa noche. Pero ¿quién puede tener buen ánimo en nuestras vidas? Aquellos que le creemos al Señor. Aquellos con los cuales Dios tiene un propósito para con nosotros. Y dice la palabra del Señor en el versículo 24 de este mismo texto que hemos leído, que Pablo tenía un propósito, tenía una comitiva que llevar adelante, que tenía que ver con Dios y con la gente y consigo mismo. Dios le dijo: me es necesario, Pablo, que comparezcas ante César. O sea, había un propósito para con Pablo, había un compromiso de Dios para con Pablo, porque él tenía un mandato que cumplir. Y por eso Dios lo iba a salvar, por eso Dios lo bendijo. Por eso quiero decirte que si tienes que ser poseedor de buen ánimo, tienes que saber que tú tienes un compromiso con Dios. Y que Dios tenga un propósito contigo en la vida. Y no es solamente salvarte a ti, aunque es válido, pero que tengas un compromiso con Dios de servirle. Y Él te ha dado un mandato. Es necesario que comparezcas ante César. Allá iba, allá a Roma. Por eso que Dios le iba a extender la vida. Porque Dios sabía que Dios tenía que hacer en Roma con el testimonio hacia el César, los reyes y hacia las personas de Italia, en el cual Dios lo mandaba para predicarle a Pablo. Dios tenía un propósito con Pablo, por eso era necesario que Dios lo cubriera, lo salvara, lo liberara de cualquier especie de mal. Quiero decirte, Dios te dará buen ánimo en medio de la noche, pero si Dios tiene un propósito contigo. Alguien dijo que no murió en un accidente porque Dios le dijo: hombres con propósito no pueden morir antes de que Dios cumpla ese propósito con ellos. Por eso, si quieres buen ánimo en este tiempo, fíjate si Dios tiene un propósito para contigo. Si tú tienes un trabajo en la tierra para hacer, con las almas a predicarle, con tu familia, contigo mismo, a adorar a Dios. ¿Cuál es el propósito que tú crees que Dios tiene contigo? Va más allá de vivir bien, de tener salud, va más allá, como era Pablo. Por eso sigue diciendo la palabra del Señor en la boca de Pablo: tengan buen ánimo. Había inconversos, había gente orgullosa, había soldados que lo cuidaban para que llegue preso allá, inclusive. Pero él proclamó: tengan buen ánimo. Y Dios le dijo: tranquilo, yo te voy a salvar, porque tú tienes que llegar a Roma a cumplir mi propósito en tu vida. Y Pablo, ¿por qué seguía aseverando seguramente de todo esto que él sabía que Dios libertara? Dice: porque esta noche ha estado el ángel del Dios del quien soy y a quien sirvo. Esta noche. Y fíjate, entra a desgranar cada cosa. Aquellos que sirven al Señor en el propósito que Dios tiene con ellos en la tierra, en sus noches más oscuras, donde todos los demás tiemblan, pierden la esperanza de salvarse, ellos están en pie, firme, y tienen una palabra de aliento para otros. Y en su noche, que quizás también tiemblan y tienen temor, pero tienen una fe profunda, una esperanza gloriosa.
Y en esa noche saben que hay algo sobrenatural con ellos, que no lo va a dejar solo. Y en primer lugar, dice la palabra, anoche, en medio de este vendaval, en medio de este olor a muerte, estuvo conmigo el ángel de Jehová. Hay ángeles con nosotros, acampando en derredor de los que le amamos a Dios y queremos servirle, y nos libran de todo mal. Anoche estuvo conmigo el ángel. Así que, hermano, tienes un ángel personal, particular, que está alrededor tuyo. Son mucho más los ángeles que están con nosotros que los que están en contra. ¿Cómo no vas a tener buen ánimo? ¿Cómo estás teniendo duda de que te pierdas, de que te enfermes, de que no te puedas salvar? De Señor vendrá tu socorro. Porque aunque no lo veas, en tu noche o en tus días amargos, el ángel del Señor está allí. Porque hay propósito en tu vida para servir al Señor. Anoche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Pablo le pertenecía a Dios. ¿Cómo no lo iba a cuidar? Somos de Él, nos compró a precio de sangre, como decía el día viernes por la noche. Que no despreciemos, no hagamos vana la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. Dios nos compró, somos hechura suya y Dios nos va a cuidar. El ángel del quien soy, le pertenecemos a Él. Hemos sido arrebatados del poder de Satanás, de la tiniebla, y trasladados a la luz maravillosa de su Hijo Jesús. Pertenecemos al reino de Dios y su justicia. ¿Cómo Dios no va a mandar sus ángeles cuando más le necesitemos? Están aquí con nosotros, están en tu casa. Y Dios te bendecirá en todas las cosas. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Claro, es más fácil ser de Dios. Y tiene un pequeño costo servirle al Señor. Como Pablo en los propósitos eternos. Y si tú eres de Dios y si tú le sirves, tendrás ángeles, tendrás ánimo. Y dice, el Dios de quien soy y de quien sirvo. Y Dios, dice Pablo, no tengas miedo. Vas a llegar a Roma porque es necesario que comparezca ante César. Vas a llegar allí. Y sigue diciendo el texto final. Dios, he aquí que te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¡Qué maravillosa promesa! Ten buen ánimo, Pablo, porque es necesario que comparezca. Yo estaré allí para libertarte, para guiarte. Tengo un trabajo para hacer para ti. Y dice Dios, yo también te he concedido la vida de los que están contigo. Me imagino que Pablo habría estado orando por él, por Lucas y por todos aquellos que estaban en la barca. Hasta eso le escuchó el Señor. Ten ánimo, Pablo. Es necesario que cumplas con mi voluntad. Vas a llegar. Yo te salvaré. Y no solamente te salvaré a ti, sino a aquellos que van contigo. ¿Y qué terminó diciendo él? Un hombre de Dios, un hombre con propósito, tiene fe que Dios cumplirá. Y yo creo, yo confío que será así como se me ha dicho. Bendita palabra del Señor. Que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán en eterno. Y quiero decirte, hermano, que puedes tener buen ánimo, tú y tu familia, tú y tu casa. Dios te salvará, Dios te dará buen ánimo, Dios te concederá la vida de los que están en tu casa. Y si le pide al Señor, te usará para salvar a otros también. Y podrá decir, levantando tu mirada a los cielos, para darle gracias. Y elevarás tu voz y podrás predicar antes y después de esta pandemia que Dios cumplirá su propósito en nosotros y será, confiaremos que será así como se nos ha sido dicho en su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Quiero dejarte, amigo, con esta palabra de consejo, de aliento. Ten buen ánimo. Y termino diciendo este último pensamiento que viene a mi mente. Cuando Jairo fue a pedirle al Señor por la hija que estaba muriendo en casa: ven a mi casa y sana a mi hija. Jesús sanaba a los enfermos, predicaba por el camino, se quedó algún día de más. Vinieron de la casa de Jairo, este principal de la sinagoga: no moleste más al maestro, tu hija ya ha muerto. Y como Jesús ve todo lo que pasa a su alrededor, conoce todas las cosas y oye todo lo que se dice alrededor, se dio vuelta y le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Y automáticamente el Señor enfiló para ir a su casa, y cuando llegó, claro, estaba muerta. Pero él dijo: no está muerta, sino que duerme. Se burlaban, sacó a los que dudaban y solamente entró con sus padres, con Juan, Pedro y otro discípulo, y dice que le dijo a la chica, a la niña de 12 años creo que tenía: a ti te digo, levántate. Se levantó y allí fue magnificada la gloria del Señor. La Biblia dice que el que esté muerto, y si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Amigo, ten ánimo. No hay nada que el Señor no pueda traer a restauración, a la vida, a sanidad, a prosperidad y a bendición. Simplemente, si quieres tener ánimo, ángeles, y quieres que Dios bendiga lo que están a tu alrededor, debe asegurarte que tú pertenezcas a Dios y le sirvas. Y Dios te dará esto y todas las cosas. Como decía Pablo, será hecho así como se me ha dicho. En el nombre del Señor, Padre, en este día domingo, día de resurrección, de Santa Cena, creemos en ti. Por eso comemos y bebemos de ti, Señor Jesús, porque tenemos ánimo, fuerzas del búfalo para seguir adelante y salir de este problema en la cual está causando estragos en el mundo. Señor, en el nombre del Señor, gracias por tu mano, gracias por tus ángeles, gracias porque te pertenecemos, gracias por darnos la posibilidad de servirte, gracias por usarnos para testificar a tu pueblo, a reyes, a gentiles como Pablo. Y tú nos conceda la vida de mucha gente que después que le hayamos predicado sean salvos a través de nuestra palabra. En el nombre del Señor queremos servirte, porque tú mereces toda la honra y la gloria. Aparte, tú nos has prometido que si nosotros te servimos seremos bendecidos y seremos salvos por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y querido hermano, participemos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y si comemos de Él, tenemos buena comida, buen alimento. Y los que bebemos de Él, tenemos buena bebida. Y no pereceremos, sino que viviremos por toda la eternidad. Marca con sangre tu vida, con la sangre de Cristo, simbólicamente, tu casa, tu trabajo, tu familia, y te irá bien. La Biblia dice: decida al justo que le irá bien y vivirá del fruto de sus manos. Dios te bendiga hasta nuestro próximo encuentro. Sé fiel y Dios te ha de bendecir.